Hola, soy Juan Carlos Beamín y esto es Conversemos de Astronomía. El uso de grandes observatorios es lo que hace una gran diferencia entre lo que entendíamos hace 50 años y lo que sabemos hoy del universo. ¿Cómo podemos usar los más avanzados telescopios para entender cómo era el universo incluso antes de que existiera la Tierra? ¿Qué rol juega el telescopio espacial Hubble, ALMA o el James Webb en desentrañar los misterios de cómo se forman y evolucionan las galaxias? Conversaremos de esto y muchos otros temas junto al Dr. Jorge González López, investigador postdoctoral del Observatorio Las Campanas y de la Universidad Diego Portales. Bienvenidos una vez más al podcast Conversemos de Astronomía. Jorge, qué gusto poder conversar contigo de astronomía hoy día. Bienvenido a Conversemos de Astronomía. Muchas gracias por la invitación. Un agrado estar aquí. Hoy con Jorge, les voy a contar al tiro, estudiamos juntos toda nuestra carrera aquí en la Universidad Católica, de hecho donde estamos grabando ahora también. Hicimos nuestro doctorado por acá, aunque tú después te fuiste un tiempo, ya ahí nos vas a contar ya qué fuiste a hacer ahí a las Europas. Y nos llevaron realmente nuestras investigaciones caminos totalmente distintos. A mí me gustaban las estrellas más cercanas, estas que podemos casi ver y tocar, y tú te fuiste a estudiar las galaxias más lejanas del universo. ¿Qué nos puedes contar? ¿Qué fue lo que te gustó de estos objetos que hicieron hacer tu carrera estudiándolas? Bueno, la razón es que yo desde el colegio, mi profesor de física era muy bueno. Entonces yo, no sé, segundo o tercero medio dije, yo quiero estudiar lo más grande del universo, quiero hacer cosmología. Y durante la licenciatura como que todavía tenía el sueño de hacer cosmología o estructura a gran escala, pero al final como que no funcionó y me quedé haciendo galaxias lejanas y evolución de galaxias al final. Esa fue la razón por la que hice galaxias, como yo venía como entusiasmado a hacer cosmología, pero al final me decanté por hacer galaxias lejanas y evolución de galaxias. Para alguien que nos está escuchando, quizá por primera vez, puede pensar, bueno, ¿qué es cosmología? ¿Cuál es la diferencia con estudiar galaxias? ¿No son lo mismo? ¿Qué diferencias tienen? La cosmología es el estudio del universo como un todo, como desde donde comenzó hasta cómo evolucionó y cómo va a seguir. Como al final ver la estructura del universo como un todo. Y las galaxias son parte de las estructuras que hay en el universo. Es una más de las estructuras que hay en el universo, una galaxia. Pero eso, como que alguien podría decir, pucha, entonces como que los astrónomos más bacanes nomás son los que hacen cosmología, o en realidad es como que podemos ir en mucho más detalle cuando estudiamos otras cosas. Es que al final son ramas distintas. Al final había un tipo de rama a irse por cosmología y al final no me interesó tanto esa rama que estaba disponible aquí en la Católica, y había otra rama súper importante de evolución de galaxias que sí me interesó. Al final eso fue, ya había más oportunidades por ahí. Tú dices evolución de galaxias. Uno como que está acostumbrado a mirar las fotos que salen, no sé, del Hubble o de algún otro observatorio, y son siempre o espirales, sí, o elípticas. Es como que uno dice, bueno, ¿y cómo entonces evolucionan? ¿Qué es lo que estudian? El cómo nace una galaxia todavía es una pregunta abierta. Cómo evoluciona en el sentido de cómo empieza a ser como una protogalaxia a convertirse en una galaxia espiral como la Vía Láctea. Eso es un proceso que todavía no logramos comprender 100%. Tenemos una buena idea de que las galaxias reciben gas, ese gas después se transforma en estrella, esas estrellas pueden explotar como supernova, esa energía se transmite al gas y lo calienta, y las galaxias dejan de formar estrellas, por ejemplo. Eso es un proceso de evolución de galaxias. Como una galaxia pequeña puede estar acretando gas, creando estrellas y después muriéndose, y al final no siguiendo formando estrellas. Eso es como el proceso de evolución de galaxias. Y lo que entendemos es que las galaxias jóvenes se comportan de una manera que no esperábamos. Entonces al final mientras galaxias más lejanas observamos, más sabemos de las galaxias jóvenes y más descubrimos que nuestro entendimiento de la evolución de galaxias no es completo. Creo que tengo 7 preguntas con respecto a un montón de cosas muy rápido. Pero ¿por qué tú dices que si estudiamos galaxias lejanas podemos estudiar galaxias jóvenes? Eso es por la... Iba a decir bendita, no, pero por la velocidad de la luz, que es finita. Al final, si yo observo objetos muy lejanos, la luz que me está llegando se demora mucho en llegar a mí, y al final estoy observando una foto de cómo era esa galaxia hace miles de millones de años. Entonces al final, al ver objetos más lejanos, estoy viendo fotos más antiguas de cómo era esa galaxia. Esa galaxia, por ejemplo, que yo estoy observando, que está súper lejos, ahora llegó a evolucionar a un estado más evolucionado por
por decir, pero yo estoy viendo su foto de cómo estaba en su juventud, como cuando estaba recibiendo gas, por ejemplo, estaba formando las primeras estrellas. Por eso que las galaxias lejanas me revelan las galaxias jóvenes. O sea, en el fondo no estamos viendo la galaxia como es en el día de hoy, sino que nos está llegando la información de la galaxia ahora, pero mucho antes. Es como tú dijiste, como ver un álbum de fotos, pero sin poder tener acceso a la versión actual de la persona, como por el correo postal, como si nos hubieran mandado la foto por correo y se hubiera demorado años en llegar. Correcto. Mientras más lejos la galaxia, estamos viendo su fase evolutiva más temprana. Ahí como estar viendo fotos desde su adolescencia, después estamos viendo las fotos de cuando eran bebés. Ya, y entonces, ¿cómo puedes comparar entonces esa galaxia? Porque esa es una, y ¿cómo puedes estudiar o entender las demás galaxias estudiando una que podría haber sido diferente, ¿no? Esa es una muy buena pregunta que me la han hecho muchos estudiantes en algún momento, y es que al final, para entender las galaxias, siempre podemos tener una buena muestra de galaxias, estudiar cientos, miles de galaxias. Pero al final, para hacer eso, tú necesitas tener como una base de entendimiento de la galaxia. Entonces, cuando quieres entender un cierto proceso, siempre es bueno ir a la galaxia, no sé, más extrema, para ver cómo es ese proceso, cómo está afectando esa galaxia, y a partir de esa galaxia aprender algo que se puede aplicar al resto. Entonces, por ejemplo, digamos, una galaxia que está formando muchas estrellas puede que empiece a calentar el polvo. Entonces ahí tú aprendes de que galaxias que estén formando muchas estrellas pueden calentar el polvo. Entonces sabes de un ejemplo que también puede ser válido en otros. Entonces al final es aprender lo más posible de estos casos extremos y después ampliar esos estudios a más galaxias y así aprender cómo es la distribución de la temperatura del gas y del polvo, por ejemplo, en una galaxia. Ya, es un poco como lo que se hace cuando de repente, ahora que prueban un medicamento, lo prueban en un grupo pequeñito de personas, no en toda la población mundial, porque no tiene sentido hacerlo. Entonces como que seleccionan algunas galaxias, las estudian más en profundidad y extrapolan, por así decirlo, los datos. Sí, a mí me gusta dar el ejemplo de, yo soy los extraterrestres que llegaron a la Tierra, por ejemplo, y te agarro a ti y te estudio. Ya. Entonces con solo agarrarte a ti, ya sé que los humanos pueden tener una cabeza, pueden tener 4 extremidades, pueden tener un par de ojos y pueden hablar y cosas así. Entonces yo puedo saber, a partir de esa observación de un humano, de que quizás el resto de los humanos pueden ser bastante parecidos. Entiendo. Ya, entonces, esa es la idea de estudiar estas galaxias que son tan lejanas, es como para estudiarlas como eran en su principio. Imagino también hacer lo mismo, no sé si tú o los otros astrónomos estudian como galaxias en distintas etapas, ¿o no? Como no solo las más antiguas, sino que también estudian galaxias no tan antiguas o más cercanas, o no es tan así el proceso. Sí, bueno, al final siempre hay dos ramas, como en la rama del universo local, donde tú puedes hacer análisis como súper detallado de las galaxias. Hay muchos equipos que están haciendo como observaciones muy geniales en estos momentos con todos los instrumentos, tratando de entender las galaxias más cercanas y aprender lo más posible. Como la Vía Láctea, Andrómeda. Otra galaxia de espirales súper grande, por así decirlo. Nuestra misión como estudiando galaxias lejanas es ir y tratar de comparar si es que los procesos que se observan en el universo local también pasan en el universo lejano. Y pasa, por ejemplo, que a veces son leyes de formación estelar muy distintas, entonces hay que entender por qué son distintas. Estos procesos que observamos en galaxias lejanas y galaxias tempranas después dejan de funcionar, por ejemplo, o cambian, o por qué cambian. Entonces eso es en gran parte el entender la evolución de galaxias. Ya, entonces me queda más clara esa idea. Pero ahora voy a cambiar un poquito de tema porque tú hiciste tu doctorado acá junto conmigo en la universidad y también te fuiste a Alemania por un tiempo, a Heidelberg. ¿Por qué ir a estudiar allá en Alemania? ¿Aprendiste alguna cosa diferente que no estaba acá? Eso pasó porque yo cuando estaba decidiendo cuál iba a ser mi tema de tesis, mi supervisor me dijo, ya, estas son como las opciones que uno debería explorar para el futuro, qué es lo que va a ser interesante en el futuro cercano en la astronomía. Y eso fue justo cuando estaba empezando ALMA. Entonces ya estábamos trabajando en galaxias lejanas y mi supervisor me dijo, oye, sé que ALMA va a empezar a funcionar y se supone que va a ser una nueva herramienta para estudiar estas galaxias lejanas. Y lo que pasaba era que mi supervisor aquí en la Católica no trabajaba con interferometría, ni con radio, ni nada. Entonces como... Expliquemos quizá qué es ALMA para todas las personas que no están... ALMA es un telescopio que observa en longitudes de onda milimétricas y submilimétricas. Es un conjunto de antenas que funcionan como un todo, que te logran crear como un telescopio virtual que te permite tener más sensitividad y mejor resolución angular a que si yo tuviera solo una antena observando. Es un conjunto de antenas que funcionan como un todo. Y está en el norte de Chile y como chilenos tenemos
acceso al 10% del tiempo de observación del instrumento. Es el radioobservatorio o el interferómetro más grande del mundo, Alma. Esa es una buena pregunta. No creo. ¿No? No. Porque hay otros interferómetros que son más grandes. ¿Cómo cuáles? LOFAR puede ser más grande. El SKA, los Pathfinders del SKA también puede ser más grande. El Event Horizon Telescope es mucho más grande. Bueno, el Event Horizon, sí, de todas maneras, es cuando combinan como todos los grandes radiotelescopios del mundo, sí, y están dispuestos por toda la Tierra y finalmente logran simular un telescopio casi del tamaño de la Tierra. Sí. Ya, sí, en ese sentido tienes toda la razón. Pero ahí ALMA forma parte como uno más. Sí, una forma de decirlo es el telescopio milimétrico más poderoso. Ya. Sí. Sí, de todas maneras, con sus 66 antenas y de 12 metros, 7 metros algunas. De todas maneras, uno de los más grandes. Entonces, ¿por qué? Yo me fui, estaba la opción, justo estaban empezando el doble grado de la Católica con la Universidad de Heidelberg, donde nos permitían ir a ser parte de la tesis de doctorado allá, a la Universidad de Heidelberg. Y yo tuve la suerte, en realidad, de que justo en Heidelberg, en el Max Planck Institute for Astronomy, estaba un experto mundial en interferometría y en observaciones con radio. Entonces yo pude ir a hacer mi tesis, que yo quería hacer con ALMA, a Alemania con este grupo que era demasiado bueno. Era un grupo demasiado bueno en el sentido de que yo necesitaba aprender sobre cierto tipo de procesos. Por ejemplo, en el segundo piso estaba el experto mundial de eso. Si necesitaba saber otra cosa, abajo estaba. Entonces me pasó que justo el año que llegué había muy, muy buena gente en ese grupo. ¿Y por qué necesitabas ALMA? ¿Qué es lo que querías hacer que no podías hacer? En Chile tenemos tantos telescopios, VLT, tú estás en las campanas, tenemos Tololo y un montón de otros telescopios. ¿Qué tiene ALMA de especial que te permitía estudiar esta galaxia? Lo que pasa es que las galaxias, como la mayoría de los objetos en el universo, son bastante interesantes. Interesantes en el sentido de que yo puedo observarlos en distintas longitudes de onda y puedo obtener distinta información sobre este objeto. Por ejemplo, las estrellas, mucha gente no va a concordar conmigo, pero son bastante simples en un principio. Con saber su temperatura, su metalicidad, yo puedo saber harto sobre ellas. Pero en realidad las galaxias, como son un conjunto de estrellas y de polvo y de gas, son un poco más complejas y más difíciles de entender. Al final, yo siempre digo que el estudio de galaxias es más fenomenología que física, ya que al final hay que observar ciertas cosas y tratar de entenderlas y correlacionarlas con otras. Entonces lo que pasa con la galaxia es que las galaxias, por ejemplo, tenemos hartas estrellas que brillan y son muy brillantes en el espectro visible. Pero por ejemplo el polvo de la galaxia va a absorber los fotones de las estrellas y se va a calentar. Y va a reemitir esa emisión que fue absorbida de las estrellas y la va a emitir como emisión en el infrarrojo lejano, que es lo que va a observar ALMA al final. Solo como para darles como la idea a quienes están escuchando, cuando uno ve, por ejemplo, la Vía Láctea en un cielo muy despejado, vemos que está lleno de estrellas, ¿cierto? Que son como la que forma la Vía Láctea, pero también vemos como zonas más oscuras, como manchas. Esas son las zonas de polvo que ese es polvo. Al final, si uno ve la distribución de estrellas de la Vía Láctea, es bastante homogénea, pero lo que uno puede ver desde el óptico, las típicas imágenes profundas de larga exposición, se ve que tiene estos como filamentos oscuros. Y ese es el polvo que está bloqueando la luz de las estrellas que están detrás. Claro, en nuestro caso lo vemos como oscuro, que nos tapa luz, no vemos nada. Pero en infrarrojo es muy brillante, porque al final ese polvo se calentó y emite como cuerpo negro y está brillando en el infrarrojo lejano. Como en las cámaras térmicas, cuando uno va a un museo y hay una cámara térmica y como que no te ves los detalles, pero sí ves tu brillo por estar a mayor. Como estos lentes de visión nocturna, que también eso nos permiten ver en la parte que está un poquito más fría y que algo brilla en esa longitud de onda. Ya, eso entonces es lo que hacen con esta galaxia, y eso les permite estudiar ya no solo las estrellas, sino otros componentes de la galaxia. Que eso al final eso es lo que yo hago. Yo estudio el lado frío de la galaxia, tanto el polvo, que el polvo me bloquea la luz. Entonces yo, por ejemplo, puedo ver una galaxia que no sea muy brillante, no vea muchas estrellas, pero puede que esté formando muchas estrellas y no se vea porque tiene mucho polvo. Entonces eso es algo que es literalmente los telescopios visibles normales, visible no lo ven. Entonces nosotros si vamos a ALMA, por ejemplo, podemos encontrar toda esta galaxia que están muy oscurecidas por polvo. Y también nosotros estudiamos el gas, tanto el gas neutro como el gas molecular, que al final es el combustible para formar estrellas. Entonces, si tú observas solo con telescopios ópticos, estás viendo como la luz de las estrellas. Pero hay un gran componente súper importante que son el gas y el polvo, que principalmente se observan con ALMA, en este caso, en estos tiempos. ¿Y qué hay más en una galaxia? ¿Hay más polvo y gas o estrellas? Si pensáramos en cantidad como de materia.
Depende, de hecho eso es lo que hacemos, porque observamos que galaxias en el universo local tienen más estrellas que gas. Pero mientras más lejos te vas, mientras más joven era el universo, las galaxias tenían más gas que estrellas. Y eso llega hasta el extremo, que ahora último con James Webb, que es el telescopio espacial, que ha descubierto galaxias muy lejanas, las hemos observado con ALMA y hemos visto que en realidad esas galaxias tienen un 90% de la materia bariónica que tiene es gas y solo un 10% es estrellas. Entonces al final estamos viendo una evolución de que al final es esperable que si tú tienes una galaxia que tenga harto combustible para que después ese combustible se vaya transformando en estrellas. Entonces al final se ve que el gas es muy importante en la evolución de la galaxia. Oye Jorge, en nuestra conversación previa me mencionaste que también estás ahí liderando junto con otros astrónomos chilenos un proyecto grande en el observatorio ALMA que se llama CRISTAL, por una sigla en inglés. Sí. ¿Qué nos podría conversar un poquito más? ¿Cuál es el objetivo de este proyecto? ¿Cuántas horas se ganaron? ¿Por qué es importante? Bueno, CRISTAL primero es súper importante ya que fue el primer large program o proyecto grande de ALMA liderado por chilenos en ese sentido. El investigador principal es Rodrigo Herrera Camus de la Universidad de Concepción y al final el proyecto se gestó entre él, Manuel Aravena de la Universidad de Diego Portales y conmigo. Al final fuimos los tres los que empezamos este proyecto y bueno, lo aprobaron, lo que fue súper bueno. Y la idea de este proyecto de hecho es resolver las galaxias, el medio interestelar de galaxias lejanas con una línea de emisión súper especial y súper brillante. Entonces es un programa para en realidad ver los detalles de las galaxias lejanas, ya que al final, antes de que apareciera ALMA, era imposible de hacer. Y ahora con ALMA, primero lo que se hizo con ALMA era detectar estos tipos de gas. Ahora queremos resolverlo y entenderlo mejor y complementar todo lo que podemos obtener con otros telescopios. Solo para quizá ayudar a entender un poco, porque suena difícil, intentar resolver, significa que nosotros muchas veces las galaxias las vemos como un punto. Están tan lejos que se ven como un solo punto. Y con ALMA, como tiene tan buena resolución, es un tan buen telescopio, es capaz de ya no solamente ver un píxel, sino como ver los detalles dentro, ¿cierto? Sí, porque mira, en longitud de onda óptica con telescopios espaciales, como por ejemplo con el Hubble, tú tomas la imagen y cada píxel es casi independiente. Puedes ver como qué es lo que está pasando en ese píxel. Entonces tú puedes ver como zonas de formación estelar en galaxias porque se ven extendidas. Con ALMA se puede hacer algo parecido, pero lo entretenido de ALMA es que como son antenas, tú las puedes mover y puedes configurar distintas resoluciones angulares. Entonces, las primeras observaciones que se hicieron con ALMA, este tipo de galaxia, eran con la antena lo más junto posible y eso te daba una resolución angular lo más mala posible. Entonces, así tú detectabas como un punto por galaxia. Ahora lo que queremos hacer es mover las antenas más lejos y obtener como más puntos por galaxia. Identificar cuál es la zona que tiene más gas, por ejemplo, cuál es la extensión del gas, si es que por ejemplo aparecieran brazos espirales, por ejemplo, o gas que está cayendo o está siendo expulsado. Todo eso lo vamos a poder hacer con este programa. Ese es un tema que les dejo pendiente porque vamos a tratar de tener a un especialista también de ALMA que nos converse sobre cómo esto de las configuraciones que comenta Jorge para entrar en detalle, porque si nos ponemos a explicar nos podemos alargar otros 30, 40 minutos más sin problema, sin dejarnos de lado con el tema de la ciencia, que es justamente lo que te quiero preguntar. Entonces, ya en estas galaxias que ahora ya pueden ver detalles, lo que van a estudiar, de nuevo, no son las estrellas, sino que ciertos elementos. ¿Qué importancia tienen lo que van a ver? Lo que vamos a ver, de hecho, es una línea de emisión asociada al carbono ionizado. ¿Ya? Que resulta que es una línea muy brillante que en el infrarrojo lejano, y como es tan brillante y se produce en muchas partes de la galaxia, nos sirve para trazar varios aspectos de la galaxia. Entonces vamos a aprender harto de la galaxia, que tanta, por ejemplo, cuánta es la formación estelar, cuál es la cantidad de gas que hay. Y para lo mejor que se puede usar es de hecho para ver la cinemática. Después vamos a poder ver si es que las galaxias están rotando, si es que están soportados por rotación o en realidad es solo turbulencia. Son galaxias muy jóvenes que pueden estar solo soportadas por la turbulencia del gas y todo eso. Y lo interesante ahora es que algo de lo que estamos haciendo es que queremos ver la extensión de este gas, porque en un principio esperábamos que este gas estuviera solo concentrado en la parte central de la galaxia, pero se ha descubierto que de hecho este gas se sale de la galaxia. Entonces es difícil de explicar cómo este gas con carbono ha logrado llegar tan lejos de la galaxia y se encuentran como extensiones del gas a kiloparsec o muchos millones de kilómetros de la galaxia. Entonces eso es lo que estamos tratando de entender ahora, cómo este gas que se supone que debería estar en el centro de la galaxia logra llegar a estar tan alejada de la galaxia. Y para que quienes
necesiten quizá un recordatorio. Recordemos que Jorge está estudiando galaxias realmente antiguas, mucho antes de que se formara la Tierra. Estas galaxias ya existían y están tratando de ver cómo evoluciona la galaxia. Entonces, esa es la gracia de ALMA finalmente, que les permite estudiar no solamente, mira qué linda es este objeto, sino ver cómo se está moviendo y sus extensiones, que es algo que no podemos hacer con los telescopios normales. Sí, como que al final lo que te entrega ALMA es un cubo de emisión, te da 3 dimensiones de una galaxia en ese sentido, te da como posición X, Y y Z, que es la velocidad. Al final eso es lo que te permite obtener más información sobre el gas de esta galaxia. Una pura imagen, por así decirlo. Qué increíble. Oye, Jorge, también supe por ahí en las redes sociales salió tu nombre porque eres uno de los afortunados que va a poder usar el nuevo telescopio espacial, el James Webb Space Telescope, con una propuesta justamente para observar esta galaxia tan distante. Uno de los objetivos del James Webb, recordemos, es justamente poder ver estas galaxias tan lejanas, cosas que el Hubble no era capaz de hacer. Cuéntanos un poquito más de este proyecto. Bueno, este proyecto que nos aceptaron está asociado a CRISTAL. Al final dentro de CRISTAL tenemos un sistema de galaxias que es súper interesante, que es una galaxia, la galaxia que nosotros fuimos a observar, que al lado hay una galaxia muy oscurecida por polvo. Es una galaxia que está formando muchas estrellas y resulta que, bueno, esta galaxia la podemos modelar, es un disco rotando, es súper interesante. Pero con las observaciones de CRISTAL observamos que hay una extensión de gas de carbono ionizado muy grande y que no podemos explicar. Y resulta que la otra galaxia, la de CRISTAL, es súper compacta en esta emisión. Pero si vamos a otras observaciones con el VLT, por ejemplo... VLT, el observatorio en Antofagasta, en Chile. Sí, que tiene un instrumento que se llama MUSE, que nos sirve para observar otras líneas de emisión, que en este caso Lyman alfa, que traza el hidrógeno neutro. Ahí vemos que la otra galaxia, que es súper compacta en carbono ionizado, es súper extendida en hidrógeno neutro. Y ahí está y la cinemática de ese gas, como el perfil de la línea, es súper interesante. Entonces, literalmente tenemos muchas posibles explicaciones para ese sistema, y al final James Webb nos va a entregar como un tercer factor, un tercer como vista de este sistema, y vamos a poder observar el gas ionizado alrededor de toda esta galaxia, y vamos a poder saber si que al final estos son gas que está siendo expulsado de las galaxias y por qué una de las galaxias está expulsando hidrógeno y el otro está expulsando carbono. Esa es una de las opciones, o puede que sea un remanente de un choque, que en realidad estas dos galaxias que están chocando, y de alguna forma este gas de carbono ionizado grande que se ve es un remanente de otra galaxia, como un stream, por así decirlo, un flujo que quedó dando vuelta. Entonces esperamos que James Webb nos revele con sus observaciones qué es lo que está pasando en este gas, porque al final queremos entender cómo es el transporte de gas. ¿El gas está cayendo en estas galaxias para formar estrellas, o en realidad las actividades en estas galaxias son tan importantes que están expulsando el gas y están creando como este reservorio de gas alrededor de ella? A mí me impresiona con la habilidad que Jorge en este momento nos está diciendo, que vemos con ALMA, vemos un átomo de carbono, vemos con VLT hidrógeno, y con el James Webb van a ver otro más, y parece como que cada observatorio cuenta una historia diferente. Es como que tuviéramos 3 testigos en un accidente, están viendo desde distintos ángulos y cada uno ve cosas totalmente distintas, y podríamos decir, bueno, ¿cómo nos ponemos de acuerdo para saber cuál dice la verdad? Y es como, sí, los 3 están diciendo una verdad desde un punto de vista distinto. Y solamente si juntan la información del James Webb, de un observatorio óptico y de ALMA, pueden realmente entender qué está pasando con esta galaxia. Encuentro fascinante, tú lo dices con una rapidez que... Bueno, es que wow, así funciona, así como funciona la astronomía y la ciencia. Como que tú tienes una observación que te entrega algo, te revela algo, pero eso te crea preguntas. Entonces esas preguntas tú necesitas otras observaciones para responderlas. Entonces en este caso teníamos ALMA, y justo pasó que datos de la misma galaxia estaban en los archivos del VLT. Ya había sido observado antes. Sí, entonces lo ocupamos y encontramos esto. Pero claro, estas dos observaciones nos crearon varias preguntas, y esa pregunta solo se puede responder con el James Webb. Así que bueno, todavía no ha observado el James Webb esta zona. No, sí, bueno, nos dieron el tiempo la semana pasada. Todavía estamos preparando las observaciones y todo. Hay que esperar por lo menos un año más. Quizá ahí te tengamos de invitado de nuevo para que nos cuentes los avances que han tenido con esto. Porque la ciencia se mueve a pasos lentos, pero... Sí, este es un proyecto que son 2-3 años entre que hagan las observaciones, procesemos las observaciones, se preparen las publicaciones y todo. Se va a demorar.
Ya, pero bueno, Sí. les deseamos toda la suerte porque realmente suena súper interesante conocer el origen, por así decirlo, no de nuestra galaxia, sino de otras. Una última pregunta, y aquí te quiero llevar a... Tu institución es el Observatorio Las Campanas, que está ubicado acá en el norte de Chile, en la región de Atacama, uno de los observatorios ópticos más potentes que hay en el país. ¿Cómo es la experiencia de trabajar en un observatorio como un astrónomo, como un investigador? Es súper entretenido, ya que al final una de las razones por las que me fui a Las Campanas es porque tenía acceso a varios instrumentos. Entonces yo tengo otra área de investigación que galaxias más lejanas, que le estamos observando con el hidrógeno neutro, con la línea de Lyman alfa. Entonces al final estamos usando los instrumentos de los Magallanes, los telescopios de los Magallanes, para encontrar y detectar estas galaxias lejanas con esta línea de emisión. Cuando dice galaxias lejanas, ya, antes estábamos hablando, si tuviéramos que pensar en tiempo, el universo tiene 13.700 millones de años, antes estábamos pensando quizá 8.000, 9.000, y ahora estamos más lejos. Antes estábamos conversando cuando tenía 3.000. El universo. Sí, o sea, el universo. mirando hacia atrás, 10.000 millones de años. Ahora estamos cuando ya el universo tenía 800.000 años. Ya estamos mucho más Pero lejos. o sea, Sí, mucho menos. nada. Literalmente, poquito después de que Sí. explotara todo. Ya estamos dentro de la época de reionización del universo, cuando estaba todo cambiando mucho y ya estamos tratando de entender qué es lo que estaba pasando en esta época tan temprana del universo. No, eso definitivamente es otro tema para otro Sí, por podcast, eso. porque Yo nos estamos también le alejando dije, voy a decir esto solo para complicar todo. No, pero está bien. Entonces ya, estamos viendo literal, o sea, lo que están tratando de identificar con estos telescopios, tu trabajo en el observatorio, es detectar las primeras galaxias, y ya, realmente las madres de todo esto. Sí. Y Bueno, lo entretenido es que está la instrumentación para hacer esto, pero a la vez, como funcionan las campanas, es como cada uno de las universidades asociadas trata de traer sus propios instrumentos y crean instrumentos para proyectos específicos. Entonces ahora justo va a llegar un instrumento que se llama Llamas, que va a ser... Sí, que de hecho es similar a cómo funciona Muse en el VLT. Entonces a mí me va a permitir hacer todo este estudio que estaba haciendo con otras galaxias, pero ahora hacerlo desde Las Campanas, como porque es un instrumento nuevo y que va a estar hecho para hacer este tipo de observaciones del gas extendido alrededor de galaxias. Entonces eso es lo bueno de estar en un observatorio donde puedes participar y estar súper metido en cómo va a ser nueva instrumentación y cómo usarla para tu ciencia al final. Qué interesante, de verdad. Y aparte que mencionas todo esto de los instrumentos, que mucha gente quizás ni siquiera se imagina que en el telescopio, obviamente no miramos ya con el ojo, sino que quizás nos imaginamos que tiene una cámara como de fotos, pero en realidad es mucho más complejo que eso. Así que también ahí probablemente tendremos otro tema con gente que trabaja en el mundo de la ingeniería para hablar de estos instrumentos y cómo se usan. Jorge, de verdad, muchas gracias por estar Gracias hoy a ti. día. Espero que lo hayas pasado bien, espero que también quienes nos estén escuchando hayan disfrutado hoy día. ¿Algún mensaje final para quienes estén escuchando? No, bueno, siempre digo que nosotros como chilenos tenemos la responsabilidad de saber mucho más de astronomía que cualquier ciudadano promedio del mundo por todas las ventajas que tenemos. Y es súper bueno que al final todas estas noticias de astronomía aparezcan en Chile. Así que solo le pido a la gente que si ven una noticia de astronomía, léanla para que estén más al tanto de lo que se está haciendo y muchos chilenos están haciendo al final. Muchas gracias, Jorge. Jorge González, a propósito les contaba, es investigador postdoctoral del Observatorio Las Campanas y también de la Universidad Diego Portales aquí en Santiago. Así que muchas gracias de nuevo por estar con nosotros. De nada. Espero que hayas disfrutado de este nuevo episodio donde pudimos aprender mucho y conversar también junto con un gran experto como Jorge. También te recuerdo que puedes dejar tus comentarios o tus preguntas a través de mis redes sociales donde me encuentras como @jcbamin. Nos encontramos la próxima semana para un nuevo episodio. Soy Juan Carlos Beamín y esto es Conversemos de Astronomía.